Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran, el enorme favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. A pesar de que a esta rubia alta la conozco hace muchos años, para mí es un enigma y estoy seguro que para usted también. Lo que sé es que es una mujer divorciada, con hijos, no sé si es mexicana, italiana o española. Lo que sé es que al principio de su carrera tuvo secretas intenciones y esas las convirtió en uno de sus grandes éxitos, Nada Personal. Después, la Chacala la cambió todo por amor y tocó los infiernos y se convirtió en una mujer burguesa en busca de un novio. Antes de entrar al baño de damas, estuvo entre Villa y una mujer desnuda. Y hoy ella tiene la fortuna, pero la fortuna es mía, de platicar con Ana Choquetti. ¿Cómo estás, güera? Qué preciosidad. Bienvenida a tu casa. Gracias Por acompañarnos. muchas gracias. ¿Cómo te va, querida güera? Feliz, muy contenta, feliz en plena etapa de grabaciones de la teleserie Fortuna y muy contenta de platicar contigo. Igual, querida Ana. ¿Empezamos por el principio? Por favor. 24 de junio. Exacto. 1968. 68. ¿Qué signo zodiacal eres? Cáncer. ¿Cómo son las cáncer del 24 de junio del 68 y dónde naces? ¿Naces en la Ciudad de México? No, yo nací en Madrid, España. Estuve ahí como un poco entre España e Italia. Mi padre es italiano y es músico, entonces estuvimos como un poco entre España, Italia y giras que hacía mi papá por algunos lugares. ¿Qué tocaba? Cercanos. ¿Qué instrumento? Él es jazzista, toca la guitarra y, en fin, de pronto él en ese momento no tocaba jazz, tenía su grupo, que era lo que se usaba en los años 70, y hacía un dueto con mi tío Pascuale. Mi tío Pascuale cantaba y mi papá tocaba la guitarra. El caso es que, bueno, ellos tenían su grupo, estaban muy felices, hacen una gira un verano por todo el norte de España, llegan a Gijón y resulta que mi tío Pascuale conoce a mi tía Betty, que es una tan pequeña, guapísima. En Gijón. En Gijón, Asturias. Y entonces, vaya, se enamora perdidamente y hace todo para conseguir un contrato en México para venir a ver a la tan pequeña de sus sueños. Así es el amor, ¿no? Así es el amor. El caso es que, bueno, yo era una niña pequeña y primero llegó mi papá, empezó a trabajar acá con la Nacional Hotelera en ese momento y nos mudamos todos, nos mudamos toda la familia. ¿Qué edad tendrías, Ana Choquetti, cuando vienes a México? Pues debo haber tenido unos 7 años aproximadamente. Y hablas como españolita. Hablaba así, hablaba como española y me daba vergüenza. Entonces, en una semana me quité el acento porque además entré al colegio. Oye, pero ¿estás de acuerdo? Luego aquí en México criticamos mucho, pero yo digo, si yo viviera en Argentina, en España o en Venezuela, me gustaría seguir hablando como mexicano. Obviamente, lo que pasa es que para mí todo era novedad. Yo estaba fascinada con este mundo que estaba descubriendo y me daba mucha vergüenza estar en él. Además me buleaban, vaya, era yo. Eso es palabra nueva, Esa es palabra nueva, en ese momento solo me sentía Te fregaban, muy triste, te fregaban. Exacto. Entonces, bueno, él hacía la fila del colegio, no sé qué, y entonces, claro, todos me, ay, ¿por qué ella no es de aquí, no es de aquí? Y todos comían tostis picantes y comían cazares y comían de todas esas frituras. Estoy salivando con los cazares con Valentina. Exacto. ¡Ah! Y entonces, claro, yo llegaba ahí a la fila y entonces me decían, bueno, ¿y tú qué quieres? Y entonces, como me picaba, pues no quería eso, pero me daba ya vergüenza. Entonces, pues unos tostis picantes, por favor, claro, para que vieran que yo estaba muy integrada. Y total que, bueno, luego, esto fue en el Distrito Federal, después... ¿En qué colonia vivías del Distrito Federal? En Prolongación Uxmal. En la colonia... Del Valle, ¿no? No, Narvarte. Narvarte, ok. Bueno,
El caso es que esa fue una etapa muy cortita. Después mi papá y Pascuales se separaron. Mi papá hizo su grupo, mi tío siguió su carrera. Y entonces fue cuando vino un contrato en Acapulco para mi papá. Y ahí nos quedamos a vivir años. Toda mi primaria la hice en Acapulco. Oye, pero espera. ¿Cuántos hermanos? Ninguno. Hija única. Soy hija única, sí. ¿Cómo es ser hijo único? O sea, he tenido la oportunidad de conocer hijos únicos que unos son muy consentidos, otros tienen una gran presión, o sea, porque pues, todos los traumas y todos los deseos de papá y de mamá van sobre el chavito o la chavita. ¿Cuál fue el caso de Ana Choquetti? Pues mira, yo considero que soy una hija única feliz. Mis padres viajaban muchísimo de cuando yo era niña, muchísimo. Y yo empecé a hacer una vida como de adultos, o sea, mis amigos eran los amigos de mis papás. Me costaba mucho trabajo relacionarme con niños de mi edad, porque además cambiaba de escuela y de ciudad y de país cada 3 días. Entonces era complicado como conservar esas amistades. Claro. Me hice muy a la idea de que, vaya, hay algo bueno en todo esto, en todos estos viajes y en esta idea como de soledad con la que crecen algunos hijos únicos, que en mi caso fue algo positivo, porque te digo que me dio oportunidad de convivir siempre desde niña con gente muchísimo mayor que yo. Okay. Y hay algo bonito en todo esto. Tanto cambio, tantas tardes jugando tú solita, tanto estar como haciendo un mundo interior. Uno te hace muy creativa, te hace una persona imaginativa, pero además te da la certeza de que hay cosas inmutables en el ser humano, que es lo que vale la pena, que nunca van a cambiar, que el amor y el cariño que tú sientes por alguien, que a lo mejor conoces 3 días y que te haces un amiguito adorable y luego lo vas a dejar de ver, no va a cambiar nunca. Tal vez no vas a ver a tu amiguito o a tu amiguita, o tal vez vas a tener que cambiarte de colegio y dejar a tu maestra que adorabas, pero eso que esa persona crea en ti es para siempre. Y aprendes a abrirte puertas y aprendes a ser autosuficiente en la vida. Yo creo que mi hijo uniquez, no sé cómo llamarlo, fue algo positivo al final de cuentas. Llega a Acapulco Guerrero mediados de los años 70. Acapulco era un paraíso para ir de vacaciones, no sé si para vivir, porque sí, sol, arena y mar los que vamos de fin de semana, pero los que viven ahí, ¿qué pasa? ¿Cuántos años vive ahí y por qué decide ser actriz Ana Choquetti en compañía de? Regresamos. Está yo seguro que usted continúa del otro lado de la televisión la presencia estelar de la señora Ana Choquetti. Por cierto, hablando de México, España y demás, ¿qué prefieres? ¿Un espagueti pomodoro, una paella valenciana o una barbacoa de carnero? Pues mira, me la pones muy difícil, la Pero verdad. son buenísimos, ¿no? No se puede decidir. Yo soy una comelona, y además vengo de una familia en donde se come. O sea, las comilonas en casa de mi mamá eran una cosa maravillosa. Pero esta mezcla, fíjate que esta pregunta que haces es interesante. Esta mezcla resultó muy positiva para mi vida. Yo no comía nada. Crecí sin comer. No sé cómo crecí. Porque yo no entiendo cómo lo hace la chamaquita. O sea, mi hija, yo digo, ¿de qué va a vivir? O sea, ¿es anoréxica o qué? No le gusta comer. ¿No come? No, pero no, luego ya le agarré el gusto. Pero no, cuando yo era niña no me gustaba la comida. Me parecía un desperdicio de tiempo sentarme 1 hora a la mesa. Era una cosa que no me gustaba nada. Y lo único que me gustaba muchísimo, muchísimo, eran las milanesas con papas fritas.
Entonces yo, cuando me decía mi papá, por favor ya cámbiale, no puedes pedir toda la vida en un lugar milanesa con papas fritas, perfecto, deme papas fritas con milanesa. Entonces comía eso siempre, y si no había eso comer, no comía. Entonces, claro, llego a México y este mundo, es que de verdad, o sea, se dice fácil, pero es un mundo fascinante el que se le abre a un niño así. Llegamos a Acapulco, yo empecé a ver los mangos que podías agarrar del árbol de mi casa, Claro. la papaya que crecía ahí mismo, el pescado recién pescado, las almejas, los ostiones, El camarón, mamá. El aguacate. El camarón Los recién camarones deliciosos. sacado. O sea, la gruesa baratísima. Pero además, ¿sabes qué me pasaba? Me fascinaba que yo, a partir de que llegué a México, estaba la comida, no se me antojaba mucho, pero estaba la tortilla, se la ponía, le ponía salsa, le ponía aguacate, y entonces te quedaba una comida que tú preparabas deliciosa, que es un taquito. Un famoso taquito que aquí los comemos como si tal cosa, y son una delicia que además a los niños, bueno, a mí me hicieron feliz. Me cambió la vida. Llegar a México a mí me cambió la vida. Y efectivamente, no sé, no podría decidir. ¿Qué Pero tal, sí, oye, qué tal las pescadillas? O sea, porque estar en Acapulco y no comer una pescadilla claro. o una quesadilla de cazón, Claro, no claro. vas a Acapulco, ¿no? No, O bueno, sea, es parte de la delicioso. cultura. ¿En qué colonia de Acapulco vivías? Costa Azul. En Costa Azul, muy cerca de donde está el Baby O, para que la gente más Bueno, o menos mis padres ubique. fueron. Atrás del Baby O está Claro, Costa Azul, sí. en Comandante Carreón vivía yo. Mis papás fueron a la inauguración del Baby O. Claro, seguro. Entonces, bueno, llegaron fascinados. Mi mamá llegaba feliz porque además, bueno, a cierta hora abrían una botella de champaña, la tiraban a todos. Claro, ellos eran muy jóvenes y estaba como en plena época, bueno, eran finales de los 70 que nosotros estábamos ahí, entonces las discotecas estaban en pleno, ¿no? Mi papá trabajaba de noche y a mí no me gustaba porque yo era muy apegada con ellos, entonces que se iban y yo me quedaba así en la casa dando unos gritos verdaderamente sonoros que se enteraba toda la colonia que mis papás habían salido, pero Acapulco en ese momento era una maravilla y para mí crecer en Lo la sigue playa, siendo, ¿eh? sí, lo sigue siendo. Yo soy amante de Yo Acapulco, también. total, sigo yendo. Es nuestra playa, es la playa de México. Y es una bahía monumental, ¿no? Es una bahía que solamente que te sientes ahí a ver esas luces por la noche, ya La bahía de es un Santa éxtasis. Lucía es la bahía más hermosa del mundo. ¿Tú sabes cuántos chamacos nos han hecho con esa vista Sí, claro. y al calor de Acapulco? O sea, sí. ¿alguno de tus hijos es de ahí? Lo puedo suponer. ¿Alguno de tus hijos es de ahí? Gustavo es acapulqueño, el mío, el primero. Entonces, No, los míos son chilangos. Ok. Oye, querida Ana, entonces estudias primaria, secundaria. Sí. ¿Buena para la escuela? Buenísima, me gustaba mucho ir al colegio. Fíjate, qué cosa. ¿Qué engordas las matadas? ¿Eras matada o No, abusada? No era matada, ¿eh? Me gustaba poner, ¿sabes que soy muy atenta así para lo que me importa? Porque luego soy muy dispersa. No es que sea tan dispersa, es que hay muchas cosas, cada vez la cabeza tienes más cosas en que pensar, ¿no? Por eso a veces te vas dispersando. Pero soy muy atenta cuando algo me interesa mucho, la academia, o sea, lo que es la escuela, el aprender, el conocimiento, me interesa todavía y en ese momento me fascinaba. Además me fascinaba, tú imagínate que yo venía de levantarte a veces con un frío, con una nieve hasta aquí para ir al colegio. Entonces, para mí levantarme en Acapulco A 24 con grados calorcito centígrados. y bueno, feliz llegar del colegio, hacer así el uniforme y tirarte al agua de la alberca, pues bueno, qué delicia. Claro. A mí me fascinaba y siempre me gustó el colegio, siempre me gustó la escuela. ¿En qué escuela estabas en Acapulco? Amsterdam. Ok, secundaria. La secundaria fue una etapa en donde estuvimos de un lado a otro y la terminé en el Distrito Federal, en el Instituto Anglo-Español. Ok. Como ¿De monja. monjas? Claro. Ajá, y Por lo eso sé lo esconder bien el recomiendas? chicle, por ejemplo, ahorita traigo chicle. ¿Lo recomiendas? Fíjate que en concreto yo no puedo hablar por otras órdenes o tal, pero yo soy hija del Verbo Encarnado y el Colegio Anglo-Español me enseñó a tener una estructura muy efectiva de estudio.
Es lo que te puedo decir. No soy católica, debo reconocerlo, no soy católica. O sea, no eres católica porque no estás bautizada en el catolicismo, porque no lo practicas, porque no te late, ¿por qué? Digo, porque ese es tu programa, entonces queremos saber. Sí, está bien. Yo hace tiempo empecé a estudiar una filosofía, empecé a vivir como con menos reglas en cuanto a lo que es una religión y como con mucha más espiritualidad. Me parece que Dios está dentro de ti y está dentro de mí, que somos un pedacito de Dios, y creo que esa es la mayor regla que puedes seguir. Si tú tratas a todo el mundo como tú quisieras que te trataran a ti, Claro. realmente no creo que haya una regla mayor más que amarte y amar a los demás. Yo estoy de acuerdo contigo y mi abuelita decía algo, come santos, cagadiablos. O sea, ¿para qué quieres a la gente que todo le está persignando y está anteponiendo a Dios y todo? Y es la peor gente. Ahora, yo creo que hay que portarse bien, punto, y se acabó, ¿no? Y hay que respetar. Yo crecí en el seno de una familia católica. Bueno, cuando mi padre me oye hablar así, se le paran los pelos de punta. ¿Bautizada? Los que le quedan. ¿Bautizada? Sí. ¿Primera comunión? Sí, ¿Te casaste por la iglesia? sí. Ok. ¿Tus hijos están bautizados? Uno, ¿Han hecho la primera comunión? no. Bueno, llegaremos a esa parte un poco más adelante. Estudias en el Verbo Encarnado, bueno, con las monjitas, la secu. La secu. ¿Y la prepa? ¿Esto es prepa? Lío. La prepa ya un lío porque mis padres deciden que nos regresamos a Europa. Bueno, entonces ante un drama total de mi parte porque yo ya había hecho como mi vida. Habías aquí, hecho raíces, mis amigos. un poquito de raíces, ¿no? Claro, bueno, las raíces que se pueden hacer a los 14 años, ¿no? A los 13. En ese momento eran todas tus raíces. Eran todas las mías, exactamente. Que era lo que yo les explicaba a ellos. O sea, yo tengo solamente 13, 14 años por ahí, pero para mí es toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, nos volvimos y luego estuvimos un poco aquí, así, allá. Regresamos acá, yo terminé la preparatoria en el glorioso Centro Educativo México. ¿Sí es muy glorioso? Sí, Sí, para las pintas. Ah, ok. Para irnos todos de pintas, sabrosísimo. Y bueno, pasa el tiempo, pasa una etapa un poco revuelta de mi parte, digamos. A ver, Ana Choquetti, no entiendo esa parte. Hago una pausa y regresamos. ¿Usted entiende una parte revuelta de mi parte? Yo no la entiendo. Es Ana Choquetti, venimos. La señora actriz Ana Choquetti, nos quedamos en la parte revuelta. Pues que ya no entendí, me reborujé todo. Te revolviste tú también. Ajá. Mira, te explico. Lo que pasa es que yo toda la vida había querido ser cantante. Toda la vida. Ese era como mi sueño. ¿Cómo? Estuviste en un grupito. Sí. Entonces, en ese momento, bueno, ya nos regresamos a México, no sé qué, y surge la oportunidad de que yo empezara a cantar. Bueno, del sueño de mi vida. Claro. Entonces, empieza hice un grupo que se llamaba Dinamita, y estuvimos ahí un año más o menos, y luego, bueno, por angas o mangas, ¿Qué cantaba Dinamita? Cantaba canciones como, bueno, yo cantaba una que se llama Déjame crecer mamá, de Denise de Calaf, que nos dio algunas canciones al grupo, cantábamos algunos covers italianos, cantábamos canciones que nosotros componíamos. Es que me acaba de llegar el flashback del grupo Dinamita. Sí, Ajá, sí. me acaba de llegar el flashback en este momento. Pues se fue un pecadillo de pubertad. Ajá. ¿Y cantabas? ¿Cantabas? ¿Sí? Ujú. ¿Cantas bien? Bueno, no me toca decirlo a mí, a veces canto, ya es un gusto personal, ya sí les gusta. Oye, ¿no? Ana, paréntesis. ¿Qué magia envuelve la música que endulza oídos,
calma bestias, hace la banda sonora de la vida. La música nos recuerda los momentos, los instantes, los sabores, los olores, y además vuelve loca a la gente. O sea, lo que un cantante puede provocar, no lo provoca ni un político, ni un líder de lo que sea, ni un actor, ni nadie. Lo que provoca un cantante y lo que provoca la música es único. ¿Por qué? Pienso que tiene que ver con lo que somos, con aquello de lo que estamos hechos. Yo creo que hay una música que no alcanzamos a percibir de manera consciente, pero que a fuerza tiene que haber en toda esta, en el universo entero, en cómo nos movemos, en cómo nos trasladamos a través del espacio. Y creo que el hecho de encontrar una escala de notas que pueda combinarse y hacer sonidos que nos remitan a nuestra verdadera naturaleza, yo creo que eso es divino, ¿no? Yo creo que nos toca, que nos mueve, que nos hace vibrar, literalmente, físicamente. El sonido hace que vibremos y eso te hace muy bien. A mí, yo amo la música, vengo de una familia de músicos, mi abuelo también era violonchelista, mi mamá tocaba estupendamente el piano y mi padre, que es guitarrista. No sé, es algo que he traído toda la vida. Oye, Ana, bueno, entonces, ¿qué pasó ahí en ese momento de rebeldía? No era de rebeldía, era de que yo sabía que tenía un compromiso con el colegio dentro de lo comprometido que se podía estar en ese colegio donde yo estudiaba. Y por otro lado tenía otros deseos, tenía deseos de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, era plena adolescencia y terminé la preparatoria como pude y luego decidí estudiar la universidad. Pero paralelamente a la universidad empecé a... Bueno, yo toda la vida he bailado, desde niña estudié ballet, algo que me ha acompañado toda mi vida, el ballet y la música. Y entonces, o sea, el arte y tú, together. Juntos. Bueno, sí, ¿no? La verdad es que es algo con lo que yo crecí con esa educación, con una educación de padres artistas y de familia un poco saltimbanqui. Y entonces entré a una obra como bailarina. Entonces, como yo tenía que terminar de estudiar, como yo tenía que cumplir con una serie de compromisos, El Soñador Navegante. Pero luego resulta que ahí sucedió algo que cambió totalmente mi vida. La protagonista que era una soprano estupenda, que Lourdes Ambrís, sigue siendo una soprano estupenda, es maravillosa, es una de los grandes talentos que hay en México. Ella tenía unos compromisos con Bellas Artes y entonces se fue 3 días, un fin de semana, fuera a cumplir con esos compromisos. Y entonces el productor pues decía, ¿qué hacemos? Y entonces le dije, pues yo me sé toda la obra. Y entonces me dijo, a ver, y claro, estaba tan desesperado que me dio chance. Claro. Ante el horror de mi pobre compañero amado, Manuel Landeta, que lo único que hacía en el escenario era hacerme así cuando yo tenía que respirar y soltar el aire. Saludos a Landeta. Sí, saludos a Landeta, adorable. Pero bueno, ya, total, esas funciones salieron. Lo que pasó es que en mí vino un cambio impresionante, porque dije, qué bonito se siente estar parada en un escenario y hablar, interpretar un personaje. Y descubrí mi verdadera vocación en la vida. O sea, que para mí el teatro me reveló lo que yo soy. Soy actriz. Sacó tu vocación. Y lo descubrí parada en un escenario. ¿A qué edad? Y eso es lo ¿Qué que edad he hecho tenías toda mi vida. cuando lo descubres? 19, por ahí, 18. ¿Ya habías amado? 19. A los 18, 19, ¿ya habías amado? Amado del verbo yo amo, tú amas, nos amamos. ¿Qué preguntas? Mira, yo fui una... O sea, sí. ¿O no? No, todavía no. Ok. Todavía no en su totalidad, digamos, en su totalidad. Sí, había tenido novios. Pero no. Ya en su totalidad fue como a los 19, que fue como mi primer novio ya serio.
Y vaya, en ese momento luego vino Dulce Caridad. Oye, o sea, ¿cuáles las características que una chava, a la luz del tiempo es una señora, una chava, ve y ese sí es en serio y el otro no era tan o no era formal el noviazgo? Fíjate que sucedió algo muy... siempre he sido muy selectiva en cuanto a mis parejas, esa es la verdad. Nunca he sido una persona demasiado abierta, me cuesta trabajo relacionarme, digamos, en un sentido amoroso. No soy una persona con demasiados novios ni con demasiadas relaciones, esa es la verdad. Pero en ese momento, cuando te digo que a mí se me reveló esto que yo deseaba hacer con tanto amor en la vida, que era actuar, justo empezaba una relación con esta persona que después se convirtió en una relación más seria hasta que, bueno, me propuso matrimonio y entonces yo debo de haber tenido unos 22 años y para ese momento yo ya estaba a punto bueno, estaba estudiando en el TEC de Monterrey paralelo a mi trabajo y a mis estudios de actuación. Estaba empezando a estudiar actuación, como por ahí de los 19 o 20. Y entonces el asunto es que él quería casarse y me dijo, pero bueno, pienso que esto es como un capricho, o sea, ahora pues, tú y yo nos casamos, y me acuerdo que me dijo algo que a mí me pareció fatal, y pues no sé, tú elegirás, ¿qué quieres hacer? ¿Que pongamos una agencia de viajes, por ejemplo, y entonces tú te dedicas como a la agencia de viajes? Y me acuerdo eso porque digo, bueno, respeto muchísimo, he usado muchísimo las agencias de viajes, pero ¿qué hacía yo metida en una agencia de viajes? Era como algo irreal para mí, ¿no? Entonces yo dije, mira qué cosa tan especial, ¿no? O sea que si yo me dedicara a otra profesión en donde yo pudiera estar como haciendo lo que esta persona que quiere estar al lado mío quiere. Es que no es sencillo tampoco, pienso yo, el compenetrarte con una persona que es pública y que además a la vuelta de la esquina va a hacer una telenovela y seguramente te vas a decir que es un maldito inseguro, sí. Entonces se va a besar y va a tener escenas de cama. Eso era lo pues mismo sí, lo que me decía, cañón, era ¿no? lo mismo que me decía él. O sea, y bueno, colchones que no se sienten, no, mami, no. No, pero fíjate que yo te voy a decir que a mí me parecía más serio otra cosa, o sea, me parecía más serio que una persona no apoyara para pensar en una vida juntos. Claro. Con sus bemoles, porque ahorita llegamos al tema. Para pensar en una vida juntos, que la gente con quien tú quieres estar tiene que hacer algo que a ti te parezca bien, en lugar de hacer algo que a ella o a él le parezca bien. Totalmente Me parecía atroz. Entonces no te casaste. Obvio no. Abortaste la idea. Sí. Ok. ¿Y cuándo debutas como actriz? ¿Perdón? ¿Cuándo debutas en una... Entonces, porque vas a Televisa, ¿no? Fíjate que en aquel momento era un periodo todavía en donde no se habían suscitado tantos cambios. Entonces, me refiero a en la industria del entretenimiento, porque el México de hoy es un México completamente distinto al México de hace 20 años. Parece otro país, parece otro lugar. Con esto regreso, ¿cuál te gusta más? Okay. ¿Te gusta más el de hoy? Sí. Con este libre tránsito, aparente libre tránsito de talento que hay, aparente. No es libre tránsito, es una industria del entretenimiento que aporta muchísimo más a una sociedad. Regresamos con esto. Es Ana Choquetti. Salud. Ana Choquetti, nos quedamos ¿en qué nos quedamos? ¿En que si habías entrado a Televisa o no? No, porque sí, evidentemente hice algunas cosas ahí. Yo, bueno, después de esta obra Dulce Caridad, empecé a hacer teatro con el maestro Héctor Mendoza, con quien yo estudiaba, y de pronto sentí que yo deseaba hacer televisión. Entonces la empresa que existía en ese momento únicamente era Televisa. Hice algunas cositas sin mucha repercusión. ¿Pero la hiciste?
Evidentemente, sí, hice algunas cosas sin demasiada repercusión, hasta que, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida. Me casé, hice una novela fuera. ¿Con Franco? Exacto. ¿Dónde se conocen José Luis Franco y tú? Aquí le mando un saludo. Aquí no sé yo si tú también se le lo mando mandes un saludo, si es que ya. nos ve. Bueno, hice una telenovela con un productor independiente, que en ese momento era Víctor Hugo Farril, Ajá. con quien yo no pensé dos veces en ponerme a trabajar fuera. Había mucha gente que, no, pero ¿cómo vamos a trabajar fuera de Televisa? Y entonces yo decía, bueno, en este momento yo lo que quiero es actuar, esta es la oportunidad que tengo. Claro. Y hice la novela que nuevamente cambió mi vida, porque ahí conocí a José Luis Franco. ¿Cuál es? Ahora te digo cómo se llama. Ahora te digo que se me fue el título. Y entonces ahí conocí a José Luis, nos casamos y vino mi primer bebé. Después de mi primer bebé, después de haber tenido a Franco, como a los 5 meses, vino a Flor de Piel. Se llamaba. Ok. Fue un momento maravilloso porque, bueno, nos encontramos en la vida. ¿Fue amor a primera vista? Fue amor a primera vista. Bueno, José Luis y yo nos besamos y a los 15 días estábamos juntos, viviendo juntos prácticamente. O sea, de que se besaron a que estuvieron juntos antes de irse a vivir juntos. No. ¿Qué periodo de tiempo pasó? La verdad que fue bastante rápido, la verdad ese periodo fue muy rápido. Cuando las cosas son para uno, o sea, ¿qué tanto es rápido? ¿Ese día? ¿3 días? ¿Qué tanto es rápido? Te puedo decir que yo acababa de terminar con alguien con quien estaba y con quien yo estaba un poco, como la verdad que fue ahí como una cosa que me tenía triste. Y entonces un día José Luis me dice, oye Ana, te he visto como triste, como que no sé qué, pues te invito a bailar. No, pues no quiero y no sé cuánto. Bueno, total que un día, como a las 2 semanas, fuimos a bailar. Y yo te puedo decir que ¿A dónde fueron? Con él. Fuimos a un lugar que estaba en el Toreo, que ahora me acuerdo. El Magic pudo haber sido, no, era lo que había sido el Magic. Sí, que después se convirtió en la Boom. Sí, pero después de la Boom fue otra cosa, que era un lugar bastante de dudosa calidad. Ajá. Pero bueno, no sabes qué noche maravillosa. Después de ahí nos fuimos a otro sitio a bailar y a otro y bailé con él. ¿Y para qué bailaban tanto? O sea, si podían hacer otras cosas, ¿no? Combinamos. Ok. Bailamos 7 años felices. A los 5 meses de mi bebé, yo empecé a hacer nada personal, que fue realmente, yo había sido un bicho de teatro toda mi vida, y de repente me pusieron una cámara enfrente y nos caímos bien, la cámara y yo, y así empezó mi carrera. ¿Cómo te llamabas en nada personal? Elsa Grajales. Elsa Grajales fue un parteaguas en la tele, la telenovela, la historia, sí. La telenovela, los políticos la comentaban, y fue el mostrarle al mundo lo que era Argos, ¿no? En aquel entonces, y tú saltas a la fama. ¿No te llevabas con Rogelio Guerra? ¿Qué pasó ahí? ¿Quieres comentarme o no te interesa a la luz del tiempo comentarlo? Creo que ya ni me acuerdo bien. Yo estaba feliz. Imagínate que tu primer trabajo en televisión con 26 o 27 años, no sé cuántos tenía, te ponen de pronto a Rogelio, a que yo era su amante, te ponen a Ana Colchero, que en aquel momento era pues una estrella. Antes del colcherazo. Te ponen a Demián Bichir, que también era a Lupita Ferrer, por Dios. Lupita, que le mando un beso a Lupe. ¿Qué te puedo decir? Qué mujer maravillosa y una estrella monumental en el mundo entero de las novelas. Ella, ¿no? Y tan constante, tan disciplinada. Qué forma de hacer una carrera que sigue siendo una estrella. Es impresionante la carrera de Lupita Ferrer. En fin, estaba yo muy contenta, la verdad, fascinada.
pues no sé qué pasó, nunca pudimos como llegar yo nunca ya más le pregunté, él se enfadó conmigo, se enfadó muchísimo, yo no sé por qué estaba tan enojado. Y un día se suscitó un problema en una escena y ya no recuerdo bien el incidente, pero yo creo que a la luz del tiempo me ha dado mucho gusto encontrármelo después. De hecho, hace poco le entregué lo presentamos, su hijo y yo, fui a una entrega de premios y nos borrón y dimos cuenta un abrazo nueva. muy cariñoso. Yo creo que a la luz del tiempo, no sé por qué se habrá enfadado él conmigo, pero yo sí te puedo decir que aprendí muchísimo de Rogelio. Aprendí cosas que se hacen, cosas más controvertidas, y aprendí sobre todo a hacerme frente, a hacerme fuerte. Hacerle frente a una situación complicada en tu primer trabajo en televisión con una bola de artistas famosos y aprendí a manejar esa situación. Era como si hubieran metido mi carrera al microondas. Yo entré a Nada Personal y era la güerita y después ya era Anita y después era Ana y salí siendo la señora Choquetti. O sea, era como si me hubieran metido al microondas junto con todas esas personas. Entonces, para mí es una época de muchísimo aprendizaje y de muchísima luz y de encontrarme con una empresa productora como Argos, con Epigmenio Ibarra al frente. En ese momento no estaba en la Celia Urquidi todavía, estaba Epigmenio, y de decir gracias, Dios mío, porque yo había soñado con hacer televisión así y era un sueño. Todo el mundo me decía, estás loca, es un sueño imposible. Oye, ¿y los políticos? ¿Qué? A la luz del tiempo, los políticos la veían. Yo me acuerdo, el licenciado Alemán, en aquel entonces presidente de Televisa, decía, no, pues no es nada personal, y gobernadores y todo. Y pues tú eras una mujer que movía los hilos, pues eras la vieja, la amante del que movía los hilos de la política de este país. Y tienes que salir a comer, y tienes que salir y manejar tu carro. ¿Había alguna reacción de la clase política Muy hacia buena. la actriz Ana Choquetti? Muy buena, recibí muchísimas invitaciones como para eventos, como para presentaciones personales. A todo el mundo le gustaba mucho, porque además yo te aclaro, me empapé de todo ese mundo. O sea, cuando a mí me dijo Epigmenio, vas a hacer un ministerio público, yo no le dije nada, pero yo dije, ¿qué es un ministerio público? Yo no tenía ni idea. Entonces le dije, oye, ¿por qué no me mandas a un lugar de esos, a un ministerio público, a que yo pueda como ver cómo es la onda ahí, empaparme? Entonces fui ahí, estuve platicando con una real, estuve como muy empapada de lo que es aquello, de lo que siempre me ha gustado, hacer trabajo de campo para investigar mis personajes. Y me di cuenta que aprendí muchas cosas del mundo, de las leyes, de la política, del cómo se van enfrentando. Por ejemplo, la policía judicial. O sea, yo no sabía cómo estaba aquello, cómo estaban esas divisiones. No sabía ni qué era qué. Yo estaba en otro, mi mundo era otro. Créame, Luis Mario es tan peligroso como Camila. Licenciada, Luis Mario es mi hijo y jamás sospechará nada de mí. Y en caso de que lo haga, pues yo sabré cómo manejarlo. Luis Mario es una preocupación para usted. Él se la tiene jurada por lo que le hizo con la teta aquella de las fotos. Y quiero que sepa que entre mi hijo y usted voy a estar del lado de mi hijo. Y fue un aprendizaje muy grande. Y entonces la gente me preguntaba y pensaban que yo era abogada, porque como yo les platicaba y les decía, hasta una vez me hicieron una entrevista y entonces de repente se oye la voz de arriba, oigan, ya no le estén preguntando de eso, no es abogada. No sabe, no sabe. No, sí sabía. Y entonces la gente me seguía preguntando, hasta que, bueno, ya al final, evidentemente prefería hablar de lo que era mi terreno, que era la actuación. Oye, Ana, y después estabas casada con Franco, con José Luis, tienen a tu primer nene que se llama Franco. Y después el segundo, Giovanni. Y se divorcian. Sí. Con esto regresamos. Buenas tardes. No entiendo. No hay declaraciones. Cuando asuma la subprocuraduría, entonces daré una rueda de prensa.
Entonces, ¿no va a dar declaraciones cuando la arresten, licenciada? Me parece una broma de pésimo gusto. Pero licenciada. Con permiso, no hay declaraciones. Licenciada, buenas Con tardes. permiso. No, permítame un segundo. Tengo noticias para usted. Tengo una orden de arresto en su contra. En principio es por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y conspiración. Estás en la recta final de esta conversación con Ana Choquetti. ¿Por qué se divorciaron Franco y tú? Que dicho sea de paso, se ven muy bonitos juntos, porque es un muchacho muy guapo y es una mujer muy bella. Sí, bueno, no es un muchacho muy guapo. Bueno, un no, cuate guapo, es pues. un- Cuate guapo, pues. Fíjate que pasó algo que no creo que ni él ni yo contábamos. José Luis y yo nos casamos profundamente enamorados. Enamorados de verdad. Fue una química, amén del amor que nos teníamos. Era una química, Una pasión de locura. una pasión de locura Te cierra la puerta. que así fue y que así duró todo el tiempo que estuvimos juntos. No es que eso fue lo que nos separó, al contrario, eso era lo que nos seguía uniendo. Pero de pronto tenemos un carácter, pienso que tenemos un carácter fuerte los dos. Creo que nos faltó madurez, porque aún sigo pensando que nuestro carácter, además, volaban las cacerolas cada 2 minutos, pero nuestras neurosis son compatibles. Creo que nos faltó madurez. Pienso que no crecimos como al mismo tiempo. A veces... ¿Alguien creció más? No más, sino como por caminos diferentes, ¿no? Él empezó a tener, además, su carrera empezó a crecer fuera del país, entonces él viajaba mucho, yo me quedé acá teniendo mi bebé y cuidando a mi otro bebé. Entonces, pienso que fue como una combinación de factores. Hoy día, no sé si afortunados o desafortunados, yo le propuse, vamos a hacer esto posible, ¿no? Vamos a ir a una terapia, vamos a ver de qué manera nos podemos ¿No quiso? poner de acuerdo. Sí, no, aceptó, pero en la terapia él me dijo que no podía. Fue la verdad una sesión que recuerdo como si fuera hoy, parado ahí en la puerta, yéndose. Y ¿Te dejó ahí? sí, yo continué en la terapia, él se fue y creo que es una de las etapas más duras de mi vida, el haber... No, o sea, debe ser ahora. Además, todo el mundo te preguntaba cosas. Sí, o sea, porque el Y era divorcio está del carajo. Y sí. todavía tener que decirle a la gente, a los periodistas, sí me divorcié y por esto, y a lo mejor pues, no hay motivo. ¿Hubo infidelidad? No, yo pienso, bueno, al menos nunca me enteré. O sea, si hubo una infidelidad por parte de José Luis, lo hizo muy de bien. tu parte no. No. Ah, bueno, para ir descartando, ¿no? Para ir descartando todo. No, nunca he creído en la infidelidad. Al contrario, yo vengo de una familia conservadora. Mis padres, hasta hace 4 meses que falleció mi mamá, estaban juntos. Y yo soy muy definitiva, nunca ha cabido la infidelidad en mi forma de comportarme. Y creo que en él tampoco. Al menos si lo hizo muy bien, porque Ok, jamás me enteré. Ya terminaron, José Luis se da la vuelta, se va, se sale, como si fuera ayer, dices tú, lo recuerdas. Asunto terminado, pero tienen 2 asuntos. Aparentemente asunto terminado. Tiene que serlo, o sea, tiene que serlo. Cuando alguien no quiere, tiene que serlo. Pero tienen 2 asuntos que los van a unir forever and ever, que son sus chavos. ¿Es buen padre? Digamos que José Luis se ha enfrentado a una realidad que yo no quisiera
atacar, aunque es bastante atacable, que es el trabajar fuera. Yo no quisiera satanizar eso porque no me quiero poner en sus zapatos y pensar que, bueno, si mi trabajo está fuera, ¿cómo me reparto? Ahora, hay una realidad. Los niños están conmigo y han estado conmigo 10 años y he estado ahí yo siempre. José Luis ha estado pues como entrando y saliendo por esta realidad innegable que es que su carrera ha florecido muchísimo fuera del país. Nos da mucho gusto. Por supuesto. Pero los niños necesitan consejos, necesitan ayuda, necesitan que los vean y necesitan también, se les pague la colegiatura y la comida cuesta y los calzones son distintos cada 2 meses y el pie les crece también. O sea, parece que lo hacen a propósito el cambiar de zapatos, ¿no? Entonces, ¿quién paga todo eso, Ana? A mí me va bien. Yo no me puedo quejar. A mí me va bien, José Luis. Me parece que este es un terreno como demasiado, como que entra dentro de otro lugar. Él ha siempre colaborado de la forma en la que él ha podido y lo importante, creo, es resaltar que hoy día él tiene una relación estupenda con mis hijos. Estupenda. Eso es bueno. Mis hijos lo adoran y José Luis los adora. Y eso es lo único que cuenta. Porque al final del día, al final del tiempo no termina aquí. La vida es larga y las personas cambiamos. Y lo importante es siempre comprender que en la etapa en la que tú te encuentres sí tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Pero también se cambia de etapa. Y los niños crecen y al final, ahora a mí me da mucha alegría ver que mis hijos tienen uno 13 y otro 17 y están felices con su papá. Y su papá es feliz con ellos. ¿Tú tienes pareja? Actualmente no. En este momento no. O sea, en este momento significa que acabas de tronar. O sea... hace unos mesecitos. ¿Y estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Con ganas de amar otra vez? No, esto te lo pregunto primero porque es tu programa. Sí. Después porque soy un chismoso. Y tercero, porque pues, hay que estar bien de adentro para sacar las emociones, ¿no? Totalmente. No, mira, yo la verdad es que he sido una mujer muy afortunada en muchos sentidos. Me siento bendecida, uno, por la familia de la que vengo, por lo que han inculcado en mí, por la familia que he formado, por mis 2 hijos. Y he sido afortunada en el amor. Siempre lo he encontrado. Cuando tienes estas etapas, por ejemplo, ahora que, bueno, terminé una relación que me importaba y tal, ¿no? Pero en esta etapa de soltería también es que aprendes muchísimas cosas y evolucionas. Pero además el año pasado fue un año muy complicado para mí. Mi mamá enfermó, no sabíamos bien a bien qué le estaba pasando, ya llevaba 2 años arrastrando esto. ¿De qué fue? Fallece mi mamá, tuvo un problema muscular que no alcanzamos nadie a darle la importancia correcta a los músculos y resulta que sin músculos no puedes respirar, claro. Punto, ¿no? Entonces fue un año difícil. Luego viene todo este cambio, yo empiezo a hacer fortuna, empiezan todas estas pláticas, las negociaciones. O sea, Fortuna, la teleserie de Cadena 3. No que sea millonaria la señora, no vayan a confundir, por favor, continuemos. Caen encima después. Sí, no, desde una vez, o sea, los secuestradores, los tocados madera, no. Hay que aclarar. Total, que llevo unos meses, te digo como unos 8 meses, de una introspección, de un crecimiento, de una riqueza mía personal, interior, que vale la pena, Gustavo Adolfo. Me siento hoy día empezando la vida, me siento empezando. Estamos muy contentos de que estés aquí en Cadena 3. Muchas gracias. No te quiero preguntar por qué decides venirte aquí,
Pues porque es lógico, porque estás aquí y porque te gusta estar aquí. Nosotros estamos encantados de que estés aquí y es un proyectazo, ¿no? No, Fortuna es un proyecto estupendo, tenemos poco al aire todavía, creo que es una gran historia, creo que es una historia que, amén, de que lleva un mundo de realidad y de cosas que nos suceden, que tienen que ver con la política, con la sociedad, con cosas no tan buenas, con cosas buenas. Además de eso, es una historia, hay una ficción y hay un atractivo en esta historia, en este argumento de ficción que va, yo pienso, a seducir a la audiencia, así como me ha seducido a mí. ¿Tú sabías algo de todo esto? Por favor, Minerva. No vas a venir a hacerte la víctima ahora. Tú sabías. Las mujeres sabemos. Todo. Y sabes que no vengo a pedir perdón. Ustedes no tienen la culpa. Como tampoco mis hijos. Este es un acuerdo al que se llegó hace mucho tiempo. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Adolfo, dile que se calle. Dile que se calle. ¿Tú quién eres para venirme aquí a mí a decirme nada? ¿Quién es? ¿Cómo debo llamarla? Mercedes Ledesma. Esa es de la única manera que me pueden llamar. ¿Cuántos años tienes? 31. Interesante. Me gusta cómo hablas, porque hablas con los ojos también. Los ojos te brillan de un azul diferente cuando te enojas Ah, sí. a cuando estás alegre. Ah, sí, totalmente. De hecho, me cambian. Mi mamá decía, cuidado, porque a Ana se le están poniendo los ojos verdosos. Entonces, ya cuando están verdosos, ahí sí ya no hay nada que hacer. Ana Choquetti, gracias por compartirlo, gracias por platicarlo. Además, es una gran conversadora. Gracias a ti. Y te veo a las 9. Ahí está. En Canal a 28. Las 9 estamos La ahí Fortuna. en Canal 28. Gracias. Un placer. Ella es Ana Choquetti, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su presencia, nos encontramos la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, querida güera. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.